time that we've lost, that I'd sort of share a little bit of the context from my own personal context to help get the discussion going, and then I'll open it up more broadly for people to talk about their experience, how maybe it differs from what other people have said, but also any innovative ideas that you have. So I'm the Parliamentary Budget Officer at the Victorian Parliamentary Budget Office. We're a really small office in a sub-sovereign jurisdiction, so there's a significant point of difference to most of you in that instance straight away. The biggest challenge we face around communication is relevance. How can we as a public institution be relevant to the broader public, and how can we make sure we deliver value for the government's investment in us by elevating public discourse? We have an explicit remit to improve public discourse and policy development, both in the Parliament that we serve, but also across the broader public. So that sort of guides everything that we think about in the communication space. And it manifests itself, the challenge, as a technical versus accessibility problem. How do we bridge the gap between what is necessarily a technical discipline in fiscal analysis and fiscal policy areas to something that a broader audience can understand? We also have to overcome some things that I'm sure some of the older organisations in this forum might have greater experience with us, is sort of institutional inertia and an inherent conservatism that is prevalent amongst public sector organisations about seeking to be precise at the cost of clear, seeking to be technically correct at the cost of broadly correct but more communicable. So I think the other thing that I always try to bear in mind is that public discourse around fiscal matters will happen whether or not people are informed, and the real opportunity for us is to, if we inform that debate that's going to happen anyway, we elevate that debate, better decisions are made, better policy outcomes occur, and the social good is enhanced. So in Victoria, the opportunities that we see in the recent times are, and they were highlighted in the earlier presentation, around market decentralisation, so people consume their information in different forums than they used to. Traditionally, bit of newspaper, bit of TV, and you're done. These days, there's a wide variety of social media, podcasts, other forums which you can go into. The way we see that as an opportunity is we try to identify a few target audiences that we want to expand our reach into, and we consider the best channel to do that. And so that has manifested itself in a larger and voice diversified entree into Twitter, formerly Twitter X, where we sort of have multiple accounts that speak about the same topics in a different voice. One technical, correct, precise, the other one narrative driven and sort of public focused. We recognise that the current really poor understanding of fiscal matters is a significant opportunity within itself. It means minimal investment from organisations like us in trying to be clearer and trying to be more accessible can have significant gains for the public. So there's a lot of low-hanging fruit to be accessed in this space. And finally, we think that given people are engaged to talk in politics, which is so inherently linked to fiscal policy, you will see the flow-on impacts of that improvement in public understanding quickly, and people will sort of recognise and reflect on the reputation of your organisations really well in the short term. So I guess I wanted to open it up to the floor now to sort of, with the guiding question of where do people see their largest challenges around communication, and what do they see as opportunities that they may be able to improve how they communicate. I think we don't have the little tent thing, so if people just pop their hand up and then use the microphone to speak, but I'll open the floor there. Thanks very much. Seamus Coffey from the Irish Fiscal Advisory Council. I guess from our perspective, the biggest challenge we'd see is getting to our target audience, that you can spend a lot of time on communication, but is it necessarily having the impact you want? So you can look at the metrics about clicks and the sort of the spread of things, but they mightn't necessarily be getting to where you want your message to land. Particularly when it comes to social media, things can, in a sense, go viral for strange reasons. So for us, in the Irish Fiscal Council, who would be the key
sort of targets for our communication. Well, one would be that the politicians themselves, like, are we getting our message across to them? And there's various ways you can achieve that. Yes, you have your formal publications, but also get it out onto the traditional media. Like, a lot of the discussion was about the new media, but when it comes to politicians, when it comes to the electorate, when it comes to the people politicians are dealing with, the traditional media are still important, whether that's a short segment on maybe a morning news programme on your main media, or getting coverage on your main television news, that they can be key in terms of, it might only be a short segment with a couple of sentences, but if you can get your message distilled down to that, it can be quite important. And then there's also I suppose there's the broader commentators. There's those that consume our reports, the few people that actually read them, that might actually go and write an editorial or write a piece in a newspaper, and are they on board with your message? Particularly if some of them are influential, maybe key academics, key commentators, business editors, that you'd be looking for them, in a sense, to do a lot of the work for you, but you have to be able to communicate to them, whether that's with your press briefings, with communication, with doing off-the-record communication with them, that maybe not necessarily all done by the institution ourselves. If we can get some of the other key communicators on board with us, that spreads our impact and also has an impact on then our key audience, the politicians, and the broader communication. So I think communication is important. We do use social media. We do try to distill our key reports into short, and it does get changed. We don't try to use the same technical language that you might use in reports. You'd use more graphics, you'd use animations, you'd use those short videos. They do have a role to play, but at times some of that is just visibility. Like, are you out there? Like, do people see the Fiscal Council? But when it comes to the key message, I think for us, sort of the key problem we face is, do we get our message across to the target audience? And we put a lot of work into that. Thanks for that. That's really interesting. From I guess, to reflect back to my experience, we've sort of focused less on trying to access those close stakeholder groups through media ourselves. So the politician influence or engagement that we've really gone in for is interpersonal relationships, and I think we can get caught up in social media or any media and really knocking on the door and sitting down and talking to these people and helping them understand these. I think politicians are inherently charismatic people who like press the flesh and have a bit of a conversation, and that can be really influential to them. But I really take on board your point about the traditional media and the other voices and utilising those. And one thing I do on a semi-regular basis is go have a cup of coffee with a journalist or someone else who's influential in the space and try and just make myself available to them if they have questions about our work and how to use it. So thank you for that. Are there any other? Okay, here. In Spain, we actually have a communication team that we consider it very important to have fluid communication with the media. So lots of times we will do a news conference. So yeah, we will do a news conference, and then they will bring the communication team in order for them to explain details that maybe they didn't quite pick up, and to be able to actually have the proper report without any mistakes or miscommunication. We are on X and LinkedIn, and they try to make short videos, like 1-2 minute videos, and infographics. So they are a bit easier to send a message. And then whenever we publish technical documents, we do try to do what we call a briefing, which is like a special meeting with the specialist press, where we do the presentation, and then they ask all the technical questions, and they kind of ask whether their headlines that they were thinking about are correct or not, just to kind of make sure that they understand what we are saying and no miscommunication happens. So that will be about our video. Thanks very much. That's really interesting. I must admit, watching the presentation earlier, there was a lot of talk about social media. It was Twitter, it was Instagram, the TikTok, YouTube, and I took as personal offence because we use LinkedIn as well. I think it's official. You're talking to an audience who already would read your paper. Might be the message out of that, but I don't think we're going to stop doing it anyway. But thank you very much for that. I think that really highlighted sort of very different approach. Having a comms team and doing briefings is
obviously something I think to aspire to, but it's not something I'll be doing. But yeah, fantastic. Thank you for that. I think we have one over there. So here from the Belgian National Bank, actually, Spanish colleagues said what we are doing as well. So we use the full breadth of the full range of all the media types, more or less in the same way. Maybe I can sort of spice up the discussion a little bit by following up on what Shoma said. I think there's two issues that we're struggling a bit with. The first one is the distinction between, let's say, the traditional media, newspaper journalists on the one hand, and then social media on the other hand. The choice there, I think, is related to what the keynote speaker says, and what I think most of us think is, where is your target audience? But another difference that I see is the degree of control. When you give an interview to whatever journalist from a newspaper, even if you read the text, there's always a risk that a badly placed subtitle or a badly placed title will give some problem later on. And my governor has run into this kind of problems before. That's why I was thinking that we have to maybe invest at least as much in social media also, because many people do not read newspapers anymore, do not watch TV and so on. But then there is another issue, and I was quite charmed by what the keynote speaker said, that you have to obviously adjust your content to the type of channel. On my LinkedIn you will find different things than on my Twitter account. On Twitter I talk about football, on LinkedIn very rarely, I have to say. But then there is also the choice of whether you want to engage with a particular social media platform, because by doing that you also give them some credibility. And the discussion in our side of the ocean now is mostly about X or the former Twitter people saying, if you do that, you're basically collaborating with Twitter's owner or X's owner, and this is something that we do not want. My view is a bit different. I think we should be rather neutral in terms of values or in terms of judgments that we make on the messenger. If the people are there, then I think we should still serve those people. So I was wondering how colleagues think about that as well. Thank you. Yeah, thanks very much for that. From my perspective on the continuing to use Twitter or X sort of forum, we have chosen to continue using it at this point in time because you need to meet your audience where they are, is my view. That being said, we've tried to diversify into other forums that communicate, that don't require us to develop novel communications relative to Twitter. So things like Blue Sky and other services like that, where the nature of communication is largely the same, then you can just replicate and use the same content. So yeah, I found it really interesting, your point about like speaking to sort of traditional media, you know, like a sub-editor sticks a heading on something that sort of says PBO says government's in a disaster on top of an article that says, oh, debt might go up a little bit, can really have reputational impacts. So yeah, no, that's fascinating. Thank you for that. Julie? Hi, Julie Topolewski from the US CBO. So just a couple of quick comments. So the CBO, a number of years ago now, made the decision to, on Twitter and on LinkedIn, to only share sort of announcements about new reports that we have put out and to turn off comments. So we're putting the information out there, but limiting risk, but I'm feeling a little bit now like we're behind the time. And then just briefly on engaging with sort of the traditional media, we have a chief of media relations, which we're lucky to have, and she makes a big effort to, when new reports and new products are coming out, to reach out to lists of, I don't know, 300 plus media people, and she has them by different beats to be able to do that. And we've also spent some time engaging with the media and inviting them to CBO to teach them how to read CBO products, so that we're a little bit more confident that when the information does come out, they know what it is and sort of how to use that information. So the latter of that, is that a bit saying where we
write inherently technical and complex material. We want to elevate people whose specialty is half in that understanding technical material. We want to elevate understanding, but their real expertise and their value add is in the communication side of things. So sort of letting the media do that clarifying of the message. Yeah, I mean, a little bit. So I think the whole how you present your information is a little bit of a different topic for a different day. We do make sure that our information is accessible to a non-technical audience. We have different products. So every product, for example, has what we call an at a glance, which is a little bit like an executive summary. So it is accessible, but like thinking about a 10-year cost estimate, about a piece of legislation, that's inherently technical. And so En una legislación eso es totalmente técnico, entonces eso es más difícil. Muy bien, me parece que ahora vamos a ir a Alex y después pasamos por acá. Soy Alex del Reino Unido. En cuanto a la comunicación, una de las cosas que a mí me interesa muchísimo en esta parte es el contenido interactivo. La semana pasada empezamos a producir ya diferentes dashboards en los gastos del gobierno que van a permitir a los miembros del Parlamento y a personas también interrogar a dónde van algunos fondos. También se puede hacer un clic y podemos ajustar rápidamente los costos a la inflación. Y ese permite hacer un seguimiento del dinero. Todo suena muy bien, pero mi preocupación es que cuando comunicamos el mensaje es más difícil controlar. It's very resource intensive. La narrativa es difícil producir esto. How much people Así que hay que ver cuánto piensa la gente que puede tener un contenido interactivo y que pueda ayudar para involucramiento. I give a little perspective on that, and then I'm happy to open it up to others. But Quiero dar on un poquito más de perspectiva acerca de esto. and they've always been our most heavily Nosotros siempre hemos estado muy involucrados con los productos y hemos construido uno actualmente que no está en producción todavía, pero es de API. to collate just statistics from about the Australian economy and demography and make them easily digestible for members of parliament. In designing that Lo que hacemos report, es que sea fácilmente digerible what are the numbers you go looking for, and you have y vemos cuáles son los números que necesitamos. another one which is about a breakdown Hacemos of the otro budget, que tiene que very ver con sequentially, un desglose del presupuesto things about budget aggregates and budget sustainability. Day two, we y dig in también datos more de sustentabilidad. Eso lo vemos en más detalle también. more detail again into revenue. Y empezamos a ver más detalle en los ingresos también. El tercero que hacemos tiene que ver con buscar un mapa interactivo, políticas que las partes han anunciado. Y esas cosas realmente las podemos ver con un informe que sea políticamente contingente. They had other backgrounds as well, and the Tenemos a feedback they personas gave que han tenido diferentes backgrounds y lo que nos dijeron es que teníamos que hacer que nuestros reportes fueran algo que fuera fácil de hacer clic y ya. Y parece que es verdad que a la gente le gusta hacer clic en cualquier parte. Thank you so much. It's very interesting to learn from others. Oh, my name Muchas is gracias, es muy interesante aprender de esto y yo soy de la oficina de presupuesto. Mi experiencia en realidad I think what I realize that communication, you need to be deliberate and invest a lot in it. nosotros invertimos mucho en comunicaciones, es parte de nuestro presupuesto de la oficina. We're going to have to invest in communication. Y bueno, decimos, tenemos que invertir en comunicaciones, algo que tenemos que hacer. Nosotros, de hecho, somos mucho más pequeños, pero hay niveles. At the end of the day, you can do this nice piece of work. Al final podemos hacer este trabajo de muy buena manera. It becomes pointless. Y si no se consume lo que nosotros entregamos, entonces no tiene sentido. Lo que nos funciona es que nosotros trabajamos cuando entregamos nuestro reporte al comité. Es un espacio abierto donde llegan los medios, donde toman lo que nosotros hemos presentado
y trabajamos mucho con los medios principales, con los medios públicos. No es tan, no es algo tan atractivo para los medios nuevos como Twitter y otros. Trabajamos más con los tradicionales. Y lo que a nosotros nos parece muy interesante es que hay publicaciones al respecto y muchas veces ha sido útil, pero lo que ha pasado es que dijimos, bueno, ¿qué pasa acá? Trabajamos con los miembros del Parlamento y nos parece que hay mucho trabajo ahí por hacer. Pero lo que nos parece útil es la cosa de las publicaciones. El Parlamento. Pero ahora lo que me gustaría compartir con ustedes, me gustaría compartir esto que tiene que ver con lo que ha pasado desde que tuvimos las elecciones. Hay mucho debate. Particularmente tenemos dos presupuestos fallidos por los últimos 2 meses. Ahora los medios están buscando algo que sea más creíble para explicar qué pasó. Y eso tiene que ver con una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para poder proporcionar la información. Y ese es un espacio muy interesante porque ahora tenemos diferentes tipos de medios. Entonces, esto nos da una oportunidad para poder mostrar nuestro trabajo y poder compartirlo. Eso es bien útil. We don't have to invest a lot, but we get a lot of attraction from mainstream media, and I found that useful. Indeed. Thanks. I think that's really interesting. A couple of points I like. Me parece que esto es muy interesante. Me gusta la idea esta de que tu trabajo está expuesto a los medios y eso también eleva la conciencia, el estar listo para ser expuesto en los medios. Nosotros proporcionamos reportes a los miembros del Parlamento de forma confidencial, pero ellos pueden elegir entregar esa información. Probablemente no tenemos la señal que ustedes tienen, no es algo automático que estemos frente a los medios, pero tenemos que estar listos y me parece que esto es algo que tenemos que tener en mente para el futuro. Y lo otro es que esto no se tocó en la presentación, el tiempo importa mucho. Cuando está la oportunidad, nosotros tenemos que estar listos para poder buscar el involucramiento de los medios, porque eso podría mejorar la reputación o podría destrozarla absolutamente. Tenemos a alguien en esta parte, me parece, por acá. Acá tenemos a una persona. Adelante. Hola, soy John del Parlamento de Iceland. Very little economy. We probably don't have quite the same problems as you have been. Nosotros tenemos más o menos el mismo problema. Hemos estado explicando cómo poder trabajar con los medios, cómo podemos reportar, cómo podemos trabajar con políticos. But I just wanted to raise one Ahora, lo point. que a mí me gustaría decir es una cosa. Nosotros tenemos problemas de un tipo distinto que tiene que ver con la información de desempeño y no está tan unido al presupuesto. Nobody seems to be interested in that. Not even the people publishing it, not even the executive ministries. Eso no tiene tanto que ver con los ministros, con los ejecutivos. Me and my colleague, we are struggling getting Mi the colega y politicians. yo estamos tratando de hacer que los políticos se interesen. Así que bueno, es un problema distinto y va a depender del tipo de información, ¿no?, que va a surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, esto es muy interesante. Yo tengo algunas conversaciones bien interesantes con los periodistas. En general, ofrezco hablar con ellos acerca de otros temas. Puede que no sea nuestro trabajo necesariamente, pero vamos a tratar de proporcionar el contexto. Nosotros hemos tenido conversaciones anteriormente en mi jurisdicción y estoy totalmente de acuerdo con el entendimiento del compromiso y de las funciones, que es muy importante. Creo que hoy hubo algo hablar acerca de estos objetivos.
creo que esto tiene que ver también con los medios tradicionales, con cómo se comunican los medios tradicionales y los medios actuales. El poder sentarse con los periodistas, tomarse un café con ellos y pensar en esta narrativa. He visto a periodistas cambiar del no hay nada que decir ahí a hay mucho que decir acá. Entonces, hay que pensar en el mensaje, en qué lenguaje se va a utilizar y cómo vamos a usar este lenguaje para involucrarnos con el público objetivo. Eso también tiene que ver con apalancar sus expectativas y también que se involucren con nosotros, ¿no? ¿Hay algún otro comentario? Ok, muchas gracias por eso. Y voy a cerrar un poquito, voy a chequear otras preguntas por acá, pero vamos a cerrar aquí. Quiero resumir lo que hemos dicho hasta ahora. Sí, quería comentar acerca de la misión que tenemos y esto es muy importante porque acá lo que hacemos es que tratamos de hacer una unión con los presupuestos muchas veces. Cuando presentamos nuestro análisis de presupuesto, empezamos con la información de dónde viene este presupuesto y a dónde va. Y eso es muy interesante porque siempre hay como una especie de separación del presupuesto. Y me parece que es bueno tener claro cómo los dos no están separados. Muchas gracias por eso. Voy a hacer un resumen rápido. Y si me salté algo, si creen que hay algo relevante que haya que agregar, me lo dicen. Hemos escuchado de diferentes perspectivas de lo que a mí me parece que la oficina entrega de diferentes servicios, ¿cierto? Esto es un elemento interesante, pero hay algunos temas acá que tienen que ver con poder identificar el acceso y no solamente parar en esto de tener acceso o no, sino que hemos tenido efecto, cómo pensamos en ese efecto, cómo medimos ese efecto. Hay algo de diversificación acá, de cómo realizamos esta comunicación, pero me parece que se ha descrito como algo deliberado. Y ahí hay una diversidad considerable en cuanto a cuán deliberados somos en nuestra comunicación y cuán estructurados estamos. Esto es muy interesante. Y tengo que admitir que en la conversación yo estaba muy sorprendido de la falta de actitud constitucionales refrescantes de las perspectivas que nos han proporcionado el día de hoy, que tienen que ver con tratar de involucrarnos y también está relacionado con otras conversaciones que han tenido que ver con cosas que podemos hacer y que no podemos hacer. Las cosas técnicas, por ejemplo. Eso también está relacionado con el presupuesto del Parlamento. Hemos hablado acerca de extendernos más allá de las redes sociales y de los medios tradicionales. Esto tiene que ver con los productos cliqueables e interactivos y tratar de usar herramientas que la gente encuentre interesantes. Y también hablar un poquito más acerca del espacio fiscal, más que simplemente en el trabajo y otros espacios relevantes que son importantes de entender y para poder también entregar objetivos fiscales alcanzables, pero que no están relacionados necesariamente con ello. ¿Hay algo que se me esté saltando a mí que se le parezca a ustedes que es relevante? ¿Ok? Creo que estamos terminando 2 minutos antes, entonces. Voy a mencionar esto a algunos otros presentadores para que sepan, y los próximos pasos acá tienen que ver con salir por acá. Vamos a ir a la parte de atrás del Congreso, vamos a ir a tomarnos café y vamos a volver a la cámara principal a las 5 en punto. Muchas gracias por su participación y nos vemos.
Spanish translation? Does someone need it? Are we okay? Parliamentary budget. I think we're okay, right? Fiscal institution, tax institution, independent Okay. tax institution. Okay, welcome everyone. Thanks for joining this room, the best room. So we're going to be talking about climate change and its impacts on the public finances. I'm sure you're here because you've heard enough about aging and pensions already. So this is something a bit new. Es un poco nuevo. Vamos a comenzar con dos presentaciones y, en primer lugar, nos vamos a referir al señor Ek de la Asamblea Nacional de Corea y es el jefe asistente de análisis económico. Si les gustaría comenzar enseguida, por favor. Muchas gracias, colegas. Soy Ichen from NABU. Es un placer presentarles a ustedes el marco y todo lo relacionado con el análisis del cambio climático. Tenemos suerte el día de hoy. La presentación del señor Hasey la tenemos el día de hoy, así que daré la libertad de pasar cualquier pregunta al señor Casey. La idea principal es que el cambio climático puede tener un impacto significativo en las economías nacionales. Tengo una asociación bastante clara con el análisis y es inevitable que las finanzas públicas desempeñen un papel significativo para poder compartir toda la información necesaria en relación con el cambio climático. Sin embargo, aún hay mucho que se puede hacer en cuanto a cómo medir y cómo gestionar sus causas. Aquí es donde el valor neutral y el análisis NABU se vuelve crítico. La presentación del día de hoy me gustaría hacer énfasis en que el Edison se puede conectar con un análisis fiscal existente de diferentes formas. Me gustaría hacer una visión general. Si es que presento información incorrecta, por favor, díganme, no hay problema. Se requieren 4 tipos de inputs: macro, climate, suposiciones políticas. Y en primer lugar, tenemos las variables macroeconómico, el BIP, el cambio de la población. En el segundo número de suposiciones, uno de los escenarios que tenemos clave es de los escenarios anteriores. Para uno de estos, el cambio climático se utiliza calculando el tamaño del daño y lo que cubre el Estado. En la parte neto, las emisiones se pueden convertir del consumo y el consumo se puede categorizar en algunos grupos: el petróleo, el gas, la electricidad, el carbón. Y las emisiones también se pueden categorizar según sectores. Nuestra generación, el transporte, la construcción y finalmente las suposiciones tienen que ver con la ganancia fiscal. Y comparado con lo anterior, el Addison entrega más detalle en las suposiciones que seleccionan los usuarios, de acuerdo con los ajustes de los expertos. Luego de haber ingresado la información, el Edison toma outputs clave en la hoja de resultados y en las finanzas públicas. Estos se pueden categorizar ampliamente en ganancias fiscales y gastos fiscales.
También el impacto en los gastos y en las ganancias se presentan y las fuentes del impacto, incluido el cambio climático y el influjo de la política. El camino de las ganancias hasta el 2050 también se presenta y se puede segmentar en diferentes categorías, ya sea el daño, la causa y los diferentes costos. En cuanto a las suposiciones políticas, está presente en el edición. Algunos de ustedes quizás pueden estar preocupados acerca de los estándares, el marco estándar que se debe aplicar en cada país, porque hay diferencias institucionales dependiendo de cada país. Sin embargo, este Edison es uno bien diseñado para que se acomode a una gran cantidad de especificaciones según países. Entonces el Edison puede ayudar a los usuarios a tener diferentes fuentes de información y que se puedan ver los resultados en diferentes periodos de tiempo y dependiendo de las circunstancias de cada país también. Esta flexibilidad entrega la capacidad de que los usuarios puedan ajustar los inputs para tener en consideración sus propios países. Para lo que queda, me gustaría enfocarme en el potencial de conectar el Edison en los análisis del marco. Y aquí es donde la fuerza de Edison está presente. Por ejemplo, no solamente se han hecho diferentes análisis entre la interacción entre el cambio climático y las finanzas políticas. Déjenme mostrarles algunos potenciales. Como primer ejemplo, no solamente se han realizado proyecciones de emisiones en base a la información que se tiene presente, sino que las cifras que vemos a la izquierda muestran las proyecciones de las emisiones nacionales hasta el 2030. La línea en la parte de abajo representa el camino, el verde en el medio presenta la línea base de las suposiciones actuales y la azul que se encuentra arriba es el camino con el intercambio de emisiones. Una vez que tengamos estos resultados, bueno, como quizás ya reconocieron, estos resultados se pueden utilizar para las suposiciones de emisiones del Edison. Las cifras a la derecha muestran un resumen del costo del marco que se está utilizando. La parte verde en el centro representa la producción nacional en base de los estándares económicos de suministro y la parte azul arriba muestra la acumulación de capital y la parte amarillo con azul muestra el desarrollo de la población y en la parte de abajo se ilustra la conexión entre la producción, el consumo y las emisiones en la economía nacional. Las emisiones pueden quizás dañar la productividad total, independiente del costo que tenga el daño. Entonces, en este marco, el PIB o el nivel de producción, bueno, hay interacción entre la producción, la energía y las emisiones. Entonces, en este marco, añadimos más información, igual que como lo hacemos con el Edison. El segundo ejemplo, estamos analizando a Corea. Se llama reducción de los gases de efecto invernadero. Y igual que el Edison, se enfoca en el prospecto fiscal y lo que ha contribuido significativamente en las reducciones de emisiones. Entonces podemos decir que
es un enfoque de abajo hacia arriba. Sin embargo, nuestra perspectiva es que cada dólar de gasto fiscal puede tener un impacto en la equidad económica, en el consumo y las emisiones. Entonces, la cifra a la izquierda describe el impacto indirecto junto con el impacto directo. En base a esto, se está tomando un enfoque de arriba hacia abajo, top-down, para agregar una conexión entre el gasto fiscal y las emisiones nacionales. La cifra a la derecha nos muestra los resultados de el gasto fiscal menos las emisiones. Y 1, 2, 3 corresponde a diferentes variaciones dependiendo de las especificaciones del modelo. La información estimada ha disminuido desde el 2018, el año en el que fue el pic de las emisiones en Corea. Entonces, actualmente se ve el potencial para poder avanzar el análisis de abajo hacia arriba, para poder tener en cuenta el enfoque de arriba hacia abajo del Edison. El tercer ejemplo se analiza el impacto económico del NDC, las contribuciones nacionales del 2030. La cifra a la izquierda compara el PIB y los diferentes caminos en los gastos de transición. La curva azul muestra el camino en el objetivo principal que anunció el gobierno. La curva naranja muestra un camino alternativo con una reducción del petróleo, un escenario de reducción del petróleo. Y esto tiene que ver con políticas más proactivas y quizás puede costar más en primera instancia, pero puede ser más beneficioso para la sociedad en el largo plazo. La cifra a la derecha nos muestra las políticas para reducir las emisiones nacionales y cómo pueden tener un efecto significativo. Y este eje muestra los niveles de producción, este otro muestra el consumo y el otro eje son las emisiones nacionales. El blue nos muestra que el camino actual, con cualquier esfuerzo, la parte café representa un camino alternativo con el objetivo que tenemos en mente. Entonces, una vez que llegamos a este objetivo, los niveles de producción y los niveles de consumo y emisión, todos estos tres disminuyen. Pero estamos considerando el equilibrio en acceso y creemos que los beneficios sociales o el bienestar social podría aumentar. Entonces, hay un plan para incluir causas, relaciones de causa más específicas y similares al Edison. Acá tenemos algunas referencias, si es que están interesados en esta información. Arriba tenemos referencias que escribió el señor Casey. Tenemos informes. Lamentablemente estos fueron publicados en Corea. Así que tengo los documentos escritos. Se trata un poco más acerca de la investigación académica, en caso que les interese. Les presenté algunas posibilidades de hacer una conexión de la OSD y el análisis climático. Aún queda mucho espacio para seguir mejorando en el análisis sobre el cambio climático, especialmente utilizando herramientas cualitativas como el Edison. Entonces, nuestros planes van un poco más allá para conectar el Edison con los diferentes análisis
Y esperamos con ansias compartir más ejemplos en alguna otra oportunidad que se presente. Esta sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Esa fue una muy buena y sucinta presentación. Me parece que el esfuerzo de ponerlo en inglés y de presentar en inglés, pero también convertir estos documentos, traducirlos ha sido muy bueno. Voy a pasar a nuestro próximo speaker antes de tomar las preguntas y tener una discusión más amplia. Entonces, si le puedo pedir al señor Jan Todd que hablemos acerca de la parte de responsabilidad. Y Jan es de la República Eslovaca. Okay. Thank you. Muchas gracias. Bueno, mi presentación tiene que ver con nuestra primera experiencia con el modelo Edison. No es que seamos expertos en cambio climático, por el contrario, no teníamos recursos que estuvieran exclusivamente para este tema. Y esto tiene que ver con varias limitaciones. En primer lugar, la situación fiscal de Eslovaquia ha sido complicada con las nuevas políticas. Antes de la pandemia también había un déficit estructural importante y también tenemos el tema demográfico, así que tenemos todos estos problemas también en el área de pensiones y ahora estamos trabajando en otros programas, así que no era una alta prioridad en nuestra agenda. Y por supuesto el tema es técnicamente difícil, esto involucra datos, suposiciones de varias instituciones, no hay un marco interno. En general estamos viendo diferentes lineamientos, diferentes áreas sin lineamientos. También tenemos un staff senior en esta área y esto está limitando también nuestra capacidad interna para interpretar y para coordinar los temas que tienen que ver con el presupuesto. Y a la vez, la literatura en la parte fiscal del cambio climático era más escasa que pensiones, demografía o envejecimiento de la población. Por lo tanto, ahora la OCDE ha hecho un esfuerzo importante en desarrollar esta nueva herramienta, Edison, para poder evaluar el impacto fiscal del cambio climático. Y como ya se mencionó, esto tenía que ver con lo que dijo Edison y Casey, y nosotros impulsamos este liderazgo de la OCDE en esta área. Hemos recibido la herramienta en junio del año pasado. Eso lo recibimos en noviembre. Y también teníamos un plan para este año que fue bien eficiente, fue rápido, fue barato, para poder realmente con Edison explorar el cambio climático. Y eso también tiene que ver con un gran agradecimiento que queremos darle al equipo de la OCDE por su apoyo sostenido. La verdad es que es algo que apreciamos muchísimo. Nosotros estamos lejos de tener un resultado robusto en cuanto al impacto fiscal. Edison nos ha ayudado a hacer un proceso inicial significativo en esta área. En primer lugar, nos entregó un punto de inicio para pasar de una discusión general a un análisis estructurado en un periodo muy corto de tiempo. Pudimos producir algunos resultados preliminares que nos ayudaron a moldear
lo que teníamos que mejorar y lo que teníamos que cambiar. En otras palabras, pudimos entender mejor qué dimensiones del análisis fiscal debería ser priorizado y mejorar así nuestro juicio interno de dónde enfocar nuestros esfuerzos. También nos entregó una clara perspectiva. Esta herramienta también nos ayuda a comunicarnos de forma más eficiente con el Ministerio del Medio Ambiente, con todos los datos que se han encontrado. Y finalmente, sin realmente dedicar el staff senior con este tema, hemos manejado establecer capacidades internas con aproximadamente hasta la mitad de un FTE junior, enfocándose en esta área. Our initial objective was simply to understand what's going on with this Edison, Excel spreadsheet. Acá, con el Edison, con la estructura del modelo, lo que vamos a hacer es realmente mirar la estructura. Esto nos va a ayudar a visualizar cómo los inputs y cómo los diferentes canales de transmisión se van a relacionar entre sí. Y lo importante es que también se va a hacer claro que muchos inputs están correlacionados y tienen que ser consistentes mutuamente. Para poder abordar eso, hemos llegado al Ministerio del Medio Ambiente y a la unidad ética que tiene que ver con Eslovaquia y con esta mezcla. Tenemos que ser bien específicos porque tenemos este modelo principal que está desarrollado por la Comisión Europea y también esto ayuda a los miembros de la Unión Europea a poder tener claro cuál es este modelo primordial customizado que va a lidiar con los diferentes tipos de trayectorias que necesitamos tener para poder cumplir con los diferentes objetivos y así podamos monitorear el progreso. Entonces, esta es la infraestructura que ya está implementada en los ministerios del medio ambiente, en los Estados miembros. Y lo que es bueno es que la mayoría de los inputs relacionados con energía tienen que ver con esta infraestructura, con este modelo. En este modelo ustedes van a poder encontrar, y esto es importante, van a encontrar dos escenarios. En primer lugar, tenemos el REM, es decir, tenemos mediciones existentes, un escenario sin política, y después WEM, tenemos el WEM y el WAM, con escenarios adicionales, el WAM. Ahí tenemos medidas que tienen que tomarse para poder cumplir con los objetivos climáticos. Entonces, en este modelo tenemos estos dos escenarios con los que hemos estado trabajando. Ahora, este es el diagrama de Edison. Ahí tenemos una hoja de cálculo de la OECD que nos muestra cómo funciona el diagrama de Edison. Y básicamente la parte café, las cajas café, representan las variables de los inputs que tienen que ver con estos ministerios de medio ambiente, con este tipo de modelos. Mientras que los puntos azules reflejan suposiciones que nosotros hemos elaborado. Entonces, esto tiene que ver con una transición de los outputs, como por ejemplo el consumo de energía, el desarrollo de precios, que se traducen directamente en ingresos con algunas de nuestras suposiciones. Entonces, eso es lo que vamos a poder ver desde el lado de los ingresos. Ahora, también hicimos ciertos ajustes en las suposiciones de Edison. Mientras que Edison utiliza trayectorias basadas en contratos futuros,
nosotros nominally fixed from 2030 hacemos onward. precios fijos nominales desde el 2030 en adelante y ahí tenemos dinámicas con diferentes proyecciones, con SK Primes. Vehicle taxation, these primes only Para provide stock impuestos projections, de vehículos so acá we needed solamente to vemos develop our proyecciones, entonces tenemos que desarrollar fleet turnover model to nuestra estimate propia registration, flota car para así registration poder flows that estimar would be consistent las with flotas que van a the ser stocks. consistentes con los stocks, Which is important then for revenue lo que es importante calculations. también para el And cálculo lastly, Edison de los originally ingresos. Y assumed a fixed finalmente, path Edison originalmente asumía ETS prices, una vía fija, while in the primes model outcomes, mientras of que los course, modelos depending whether primes you're talking dependían about NPC de si or estábamos whether hablando you're acerca de talking about NBC with additional o measures, si estábamos hablando scenarios, de otras medidas. the prices are completely different, because Los precios son once you totalmente take additional distintos ahí, measures, porque you una vez que demand nosotros for, tomamos medidas emissions, adicionales, tenemos la demanda falls dramatically. On the que cae expenditure dramáticamente. side, En la parte we de structured los the main transition gastos cost with tenemos the una support, again, with reestructuración the primes model, which que tiene que provided ver us, con el modelo what Primes, is que nos necessary entrega in lo que terms es of necesario building upgrades. en cuanto So a we assumed construir partial government coverage, upgrades o mejoras. Entonces differentiated by tenemos una building types, cobertura diferenciada por 50% of the tipos cost in de residential, edificio, como 50% 20% de of the costos cost in en la parte administrative buildings, residencial and 100% of the cost in y public el 100% del costo And then, en los there edificios was also públicos. sectoral support, Pero también había that was un aligned apoyo with the sectorial industrial que estaba decarbonization alineado goals, con la parte de particularly in los case of Slovakia, objetivos de with the descarbonización, steel específicamente and con we tried to Eslovaquia get y con la increasing producción de public cost acero. shares Y también over ahí time, tuvimos algunos using costos Edison decrecientes from que 50% to usaban 25%. a Edison de un We didn't, 50% o apply electromobility 25%. subsidies because No they are not aplicamos yet los subsidios de electromovilidad porque todavía no son elegibles en Eslovaquia. Now, this chart presents our very Ahora, preliminary este gráfico estimate, nos as muestra presented in GDP, nuestros of the estimados net muy preliminares fiscal basándonos impact of climate en el action, PIB. comparing this, Vemos la acción climática que compara so with, este existing measures WEM like NPC scenario and con las WEM medidas actuales with como el escenario additional NPC y measures WEM that are con needed las to meet medidas the climate adicionales que goals. se necesitan para poder Here you can cumplir see the con fiscal. los objetivos climáticos. Entonces acá reflects, vemos the los costos difference in, climáticos. revenues, Vemos también la shortfalls diferencia and entre los increases in ingresos expenditures that are y needed. también los aumentos On the en revenue gastos que side, se the necesitan. decline is En la mainly parte de due los to lower ingresos, excise taxes el declive on tiene que petrol and ver diesel, of con course. menos impuestos This is en el based petróleo on y en el volume, diésel, por so supuesto, y acá lo vemos basado en volumen. There are no En changes todos to tax estos no rates, hay cambios so it's a based las on tasas de volumes impuestos, only, se as basa solamente en combustion volúmenes. engine vehicle use declines. Vemos también que los vehículos a And there's combustión also a drop, of bajan. course, in, Y también hay una ETS, baja, hay una auction reducción en revenues el driven by cleaner ETS. technology, También tiene used que in ver con this, la tecnología with limpia additional que se measures in this utiliza WEM scenario. con On the expenditure por este escenario side, WEM. which, Ahora la the parte de expenditure size, gastos, is, in the early years may be more important, but then the revenue shortfall esto era más is, importante en los primeros is more años, costly. pero On the expenditure ahora es side, más the most caro. En la significant parte pressure de comes gastos, from la presión public más investments in significativa building viene energy de la upgrades, inversión such as, de mejoras insulation, heat pumps, efficient como heating, and so forth. aislación, A large luces share of eficientes, spending also etcétera. comes from La industrial última parte también tiene que decarbonization, ver con la particularly descarbonización with the industrial, needed for the steel particularmente con production. lo que se necesita para la producción de acero. Here, as you can see, you don't Acá, get, como ustedes pueden we ver, don't show the climate damage component. no vamos a It's not mostrar el visible componente here. de daño It's climático, eso also no es due to the visible fact that acá. Slovakia is También eso tiene very que ver con small que country, Eslovaquia es un país muy whether pequeño. WAM or WAM scenario is Entonces, happening, then ya sea el WAM o el escenario de WAM esté pasando acá o no, no se afecta tanto. 5 million economy. Eso va a tener que ver con una economía de 5 millones. That is not Entonces, there, and of course, if you are a much bigger country or you're doing it for the region, si ustedes son un of course, país más this grande o lo cost están is haciendo para la región, entonces included. este costo debería estar Decrease the incluido fiscal cost of y this esto with disminuiría additional el costo measures fiscal scenario. con medidas adicionales. For us, we don't need to show it. Pero para nosotros la Now, verdad es que no there necesitamos are mostrarlo. certain, challenges, that, Hay ciertos desafíos acá arise, using the que Edison van a surgir model. usando el modelo Edison.
these were very preliminary figures, so 1.5%. Estas son cifras muy preliminares, 1.5% del PIB. Starting from Empezamos con 0.6% y primero el costo está en el lado de los gastos, pero después también están los ingresos. Y eso ahí toma un rol más importante, pero todo esto es bien preliminar, como les estoy diciendo. Tenemos como la mitad de los FT Juniors haciendo el trabajo y gracias a Edison podemos al menos empezar con esta capacidad en esta área. Entonces, estamos lejos de tener una foto más relevante. Algunos de los modelos y desafíos ya fueron mencionados en las slides previas. Por ejemplo, en cuanto a las inversiones en los edificios, las mejoras de los edificios, esto lo tomamos de este modelo Prime, que lo entregó el Ministerio de Medio Ambiente. Y estos modelos tienen que ser actualizados más frecuentemente, porque puede que no sean totalmente precisos. Ahora, en cuanto a las suposiciones, se asume que las tasas son fijas en el plazo más cercano, y esto también tiene que ver con la influencia en el PIB. En nuestro escenario de no tener cambios, que hacemos un cálculo de aquí a 50 años, en la parte más larga de esto, es decir, después desde el mediano plazo, nosotros ya asumimos que hay un cambio en el PIB, en el ratio del PIB. Entonces, el objetivo es básicamente integrar estos costos en nuestro escenario de no cambio de política, por lo tanto tenemos que hacerlo consistente. Asumimos que vamos a tener tasas fijas en términos reales, no nominales. Y la suposición acá es incluso más potente y tiene que ver con que tenemos ratios fijos. En los eventos extremos también se tratan de forma exógena y no están alineados con los escenarios climáticos, aunque en realidad la frecuencia y la severidad va cambiando. Pero no, este es un país pequeño como para tener un impacto real. Pero por supuesto, para países más grandes o para regiones más grandes, esto va a ser diferente. También asumimos que los eventos tienen que ver con el clima y que son hechos por el hombre, básicamente. Tienen que ver con el pasado histórico. Acá vemos estimaciones de los cambios climáticos. No todo fue hecho por el hombre, sin embargo, sabemos en la parte climática. El modelo Prime no genera PIB. Entonces, como con Edison seguimos confiando en macroproyecciones y asignamos también una función basada en la temperatura, de los aumentos de temperatura. La slide anterior vio la parte técnica y ahora me quiero enfocar un poquito más en el área de interpretar y estructurar los escenarios mismos. En primer lugar, el impacto del cambio climático versus las proyecciones con las suposiciones climáticas. Acá vemos una proyección fiscal bajo diferentes escenarios políticos, pero no aísla el impacto del cambio climático en sí mismo. Por lo tanto, para hacer eso apropiadamente, tenemos que comparar el mundo con el cambio climático y poder también contrarrestarlo o compararlo con un mundo sin cambio climático. Y nuevamente, Eslovaquia es un país pequeño y esto puede ser algo bien difícil de aplicar en cuanto a los resultados para un país más grande.
Y también esto nos muestra diferentes escenarios que son más claros, más caros, porque no hay impacto, no hay daño climático. Pero tampoco tenemos un costo de no cumplimiento ahí. Entonces solamente tenemos que mirar el costo fiscal y eso nos puede dar una motivación para poder mejorar este problema. Aquí esto tiene que ver con el nivel de políticas, con las especificaciones. Y el nivel de políticas también y las especificaciones que tienen que ver con los diferentes escenarios, particularmente con medidas adicionales. Este escenario WAM asume diferentes targets más ambiciosos, pero no establece las medidas fiscales. Entonces, para el Ministerio del Medio Ambiente, nosotros vamos a tener una ruta, un mapa de ruta de cómo se debería ver todo este asunto para poder cumplir con los objetivos climáticos, pero no hay una medida fiscal especificada para poder asegurarnos de que hemos obtenido esa ruta. Y por supuesto que algunas cosas de esas podrían pasar a través de fuerzas del mercado, así que no necesitamos tomar medidas fiscales, pero no se garantiza tampoco que eso podría pasar solamente debido a fuerzas de mercado. Y hay varios subsidios que tienen que ver con incentivos o también con alzas fiscales que se puedan necesitar para poder asegurar que nosotros vamos a cumplir con estos objetivos climáticos. Y esto no es algo que damos por sentado, esto no es algo que el gobierno simplemente nos dé la información, así que no sabemos, y esto no tiene que ver con el modelo. Lo que hace este modelo es que tenemos menos ingresos por el volumen, pero también eso podría gatillar algunos de los costos fiscales al aumentar las tasas de interés. Por lo tanto, si es que las fuerzas del mercado no tienen regulación suficiente como para poder asegurar que estemos cumpliendo suficientemente con los objetivos climáticos. Por lo tanto, esto es algo que está faltando y tiene que ver con una política más clara, una política fiscal más clara. ¿Y qué tipo de medidas fiscales se necesitan como para poder obtener estos resultados? Y acá vemos las diferentes medidas, los diferentes escenarios que tenemos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, tuvimos dos presentaciones muy interesantes. Muchas gracias a ambos oradores por su presentación. Me gustaría dar unas cuantas palabras. Bueno, no me presenté anteriormente. Soy el jefe economista de Irlanda y tomó años, me gustaría decir. Mucho de lo que dijeron anteriormente, la verdad es que no tenemos muchos recursos para delegar a este tipo de áreas y es bastante complicado porque tenemos meses para trabajar, pero quizás perdemos otro mes para recuperarnos o quizás los aranceles, algo que puede ir apareciendo, diferentes cosas que van saliendo y hay que darle toda la atención a ese punto nuevo. Y nos damos cuenta que ha pasado mucho tiempo y volvemos a este trabajo y es muy difícil hacer que funcione nuevamente. Se ha perdido algo del momentum que teníamos y no tenemos las personas suficientes para hacer este trabajo, así que creo que esto es algo que, bueno, me gustaría decir que estoy encantado con haber visto este tipo de ejemplos que han funcionado y que se han presentado de manera bastante positiva. Es exactamente lo que estábamos esperando hacer cuando Alison, Tad y yo trabajamos en todo esto y pensábamos, ok, ¿cómo podemos generalizar el trabajo con la OCDE y también con otros países, como se había hecho con el Reino Unido? Y es algo que esperamos que siga acelerando y avanzando y que se sigan
cerrando las brechas, porque hemos visto los países que han hecho este trabajo y quizás es uno de los trabajos más grandes después del envejecimiento. Hemos hablado durante mucho tiempo, sabemos que los políticos quizás no trabajan mucho en esta área, pero también hay una gran brecha que quizás es así de grande y tenemos que empezar a llenar los espacios en blanco que hay ahí en ese punto. Esperamos que les ayude. Si es que quieren contactarse con nosotros en la UTE, por favor, llámenos, escríbanos, con gusto les podemos responder. La idea es aprender de los ejemplos que se presentaron e intentar construir sobre la base que ya tenemos y hacerlo más adaptable para los diferentes países. En segundo lugar, me gustaría decir que esto está en línea con los resultados que hemos encontrado en otras partes. Se hablaron anteriormente de un 5%, ¿cierto? Bueno, eso es bastante interesante de ver porque lo que estamos viendo aquí directamente, y me gustaría mostrarles, lamentablemente no se puede llevar a cabo la interpretación simultánea por problemas de audio. Estamos viendo quizás un punto porcentual de ingreso y un resto de gastos. Y vemos que se ha hecho este trabajo también de forma preliminar. Lamentablemente no se puede llevar a cabo la interpretación simultánea porque el orador no está hablando al micrófono. No es significativo para la economía y le vamos a decir, ok, vamos a cobrarles mucho menos en cuanto al gasto diario que se tiene. Y creo que la verdad es que los gobiernos van a reemplazar esto con algo más, van a aumentar los gastos que se tienen que pagar, los impuestos, va a haber un cargo de otra forma, quizás de congestión, como lo vemos en algunas ciudades. Y la verdad es que todos queremos pagar menos impuestos. Y esta es una de las cosas que hemos descubierto. Me gustaría hablar de esto, es porque creemos que la parte de los gastos abarcan cerca de un 20% del PIB, algo que se puede gestionar cuando tenemos en consideración el net zero. Creo que esto es algo que se puede lograr. Y en tercer lugar, me gustaría mencionar que, bueno, tenemos tentación por un lado. Decimos, ok, hemos pasado por esto, en el caso de Irlanda, y cuando llegamos a este nivel decimos, ok, tenemos resultados que se pueden presentar y que funcionan bien y se los podemos mostrar al público y sería muy interesante tener una conversación. Y lo hicimos y fue lo peor que pudimos haber hecho porque básicamente presentamos este tipo de trabajo y nos dijeron, wow, 1,5% o 2 incluso es mucho. Y lo primero que pensó el público fue, ok, esto es muy caro, no queremos pensar al respecto. Y se dejó de lado la conversación. Después de mucho tiempo de haber estado comunicándose y explicando, también los medios estuvieron presentes. La impresión es que todo el mundo sacó provecho de esto, por decirlo de una forma. La transición es bastante cara. Y esto en realidad es algo errado. La idea es pasar al siguiente paso. Y la verdad es que esto fue algo que se presentó recién. Cuando hablamos de los trade-offs, tratar de cerrar alguna de las brechas, porque hay algunas cosas que hay que tener en consideración para tener en cuenta la inacción y la acción. Si es que hacemos una transición a las últimas ganancias y los gastos que se pueden tener en consideración, pero también si se universaliza el enfoque de no actuar. Creo que, bueno, un enfoque, ustedes dicen, ok, Eslovaquia no lo va a hacer y quizás no tiene un impacto tan grande en el cambio climático, pero quizás habría que considerar universalizar los enfoques que se tienen en consideración. Entonces, si asumimos que todos se hacen, ok, se puede actuar de una forma. Y si lo hacemos así, con los trabajos, los modelos que hemos tenido, podemos ver que los macroimpactos son más grandes, tenemos un aumento en las precipitaciones,
menos eventos climáticos extremos, y todo esto está relacionado con los daños y la adaptación, que tiende a ser menor también. Entonces, tenemos menos dolor, por decirlo de alguna forma, en este frente. Y en segundo lugar, para los países de la EU, bueno, todos hemos en acuerdos vinculantes a nivel de la EU para poder alcanzar los objetivos net cero, y si no lo hacemos, tenemos que transferir el dinero a países que tienen un menor desempeño. Y esto para Irlanda significó mucho dinero, creo que un 19% del PIB, y esto aumentaría o sería bastante grave para los costos de la transición. Y en tercer lugar, la salud y los efectos de la contaminación. Si tenemos en consideración la inacción, esto significa más contaminación, y hay mucha evidencia al respecto que lo conecta con los impactos en la salud, y también más hospitalización y más gastos fiscales como resultado de que las personas tengan una mala salud, problemas respiratorios y cosas de este tipo. Entonces, finalmente, me gustaría escuchar otras voces, quizás, si fuera posible, trabajar en esta área y saber cómo es que eso alinea con el trabajo que ustedes están llevando a cabo. Hay áreas que quizás ustedes creen que hay que desarrollar un poco más o que se puedan relacionar en este punto, o quizás, bueno, hemos visto los desafíos. Afortunadamente tenemos desafíos, quizás van a haber más, y si han pensado en esto, por favor, cuéntenos. Muchas gracias. Les doy la palabra y quizás podemos tomar unas 3 o 4 preguntas y volver. Tengo una pregunta para ambos presentadores, y quizás si alguien más se quiere referir. Debo confesar que no he leído la documentación, así que quizás puede que la respuesta ya esté presente, pero ¿hasta qué punto los gastos y el impacto de las ganancias tiene como un significado en la economía? Las economías van a decarbonizarse con el paso del tiempo, podemos decir, pero quizás me imagino representantes de Australia, como es mi caso, o de Canadá, quizás sus industrias o sus países no son fáciles de decarbonizar. Entonces, quizás sabemos que algo que podemos observar de la historia es que los gastos que los gobiernos tienen que tener en consideración, o quizás los gastos que significan para las industrias locales, podrían tener un impacto significativo. Entonces, mi pregunta es, en el modelo que hemos visto hasta ahora, ¿hasta qué punto tenemos una diferenciación de industria según los modelos? Si vemos la acumulación de capital y sus funciones, ¿pero el capital es solamente capital en el modelo, o tenemos capital en diferentes industrias, en línea con diferentes habilidades en diferentes industrias? Y si es que este es el caso, ¿cuáles serían las diferencias en las respuestas que habrían en estos sectores? Muy buena pregunta. Bueno, creo que, claro, si es que fuera el abogado del diablo, creo que la pregunta se enfoca en el tamaño del marco de gasto, y lo tengo en consideración, tratando de entender el cálculo que usted hizo. Dijo que un 50% de las mejoras de los edificios se supone que los haga el gobierno. Si es que trato de entender esto este contexto en mi propio país, sería una cifra enorme. Serían 600.000 millones los costos para poder mejorar todas las viviendas y alcanzar los niveles de neutralidad cero. Incluso si es que
lo dividimos en dos, tendríamos una cifra enorme y después en 30 años creo que sería un porcentaje no menor del PIB. Estoy tratando de entender. Entonces, usted no tomó en consideración los gastos públicos para mejorar la red de electricidad. Se necesitan mejores redes, se necesita más electricidad y mejor producción. Si asumimos que esto también lo pagaría el gobierno, se aumenta la cifra. Y la tercera fuente de incertidumbre que veo aquí sería, bueno, usted dice que si esto sucede, nadie fuera de Europa se movería y que Europa está creando desventajas competitivas que se solucionaron parcialmente con... esto no soluciona el problema para los terceros, para los mercados terceros y se supone con esto que que los gobiernos van a estar tentados a poder solucionar estos problemas. Estoy tratando de entender en realidad cómo usted intenta mantener este gasto tan bajo. Si es que dice que es 0,5, bueno, quizás esto podríamos olvidarlo, pero cómo serían las cifras en este caso? Empezando con una pregunta seria, ¿cómo esto refleja los cambios estructurales en la economía? Bueno, esto no significa que se dejan los sectores de lado, a pesar de que sean muy lucrativos. ¿Y cómo podemos pensar en los sectores? ¿Es un reflejo de la pregunta lo que usted me dice? Bueno, si es que... ¿Le gustaría ir primero, quizás? ¿Usted? ¿Jan? Bien, entonces... No creo que este tipo de análisis funciona. Básicamente, desde el Ministerio de Medio Ambiente tenemos un modelo ciego, por decirlo así, de la Comisión Europea. Tenemos lo que es necesario para las emisiones y qué tipo de trayectoria se necesita que sean para alcanzar los objetivos climáticos. Y, por ejemplo, también se tiene la producción de acero en Eslovaquia y presentaron lo que se necesita, cuántas emisiones de la producción de acero se necesitan disminuir y después presentaron la tecnología que abarcan los diferentes momentos en la producción de acero que se necesitan y esto muestra aquí, nos presentan un plan para poder presentar subsidios para parte de esto y abarca entre un 50 y un 20% con el paso del tiempo y acá se puede ver que los subsidios que se necesitan en la producción de acero en Eslovaquia para poder alcanzar los objetivos, pero no creo que son lo suficientemente sofisticados para ver los problemas competitivos, por decirlo de alguna forma. Es muy sencillo, una perspectiva muy sencilla. El tipo de trayectoria de emisiones que se necesitan tener y cómo obtenerlas, teniendo en consideración, por supuesto, lo que está sucediendo en el sector del transporte, en la industria del acero. Y de esta forma, bueno, tuvimos cifras fiscales, por así decirlo. Y en vez de emisiones, hablamos de euros. Y todo esto se ha realizado acá de esta forma. No hay nada más. No, because that expensive investment that the government will partially subsidize would be planned. Esto va a estar incluido entonces en el 2040. Bueno, la producción va a estar basada en la parte de la electricidad, ¿no? Eso es todo lo que es. Así que no me parece que estemos lidiando con
otras industrias que van a morir. No estamos hablando acerca de si vamos a ser competitivos o no en la Unión Europea versus Asia. Es mucho más simple que eso. Perdón, no se escucha sin micrófono. Bueno, yo me imaginaría que el trabajo que han hecho diferentes agencias y que trabajan con Edison sí entran a diferentes detalles. El Reino Unido tiene muchos detalles y pueden usarse estos detalles, y también han hecho muchas cosas que tienen que ver con los subsidios. Algunos de los sectores tienen grandes subsidios también, así que de alguna manera podemos evaluar estos impactos. Me imagino que la respuesta puede ser un poco confusa. El tema del cambio climático es complicado porque podría tener que ver con cada aspecto de la economía nacional. Y ahora estamos enfrentando no solo los desafíos técnicos, sino que también los cambios políticos. Este tema del cambio climático tiene que ver con lo que vemos ahora y que es particularmente intensivo. Así que cuando nosotros queremos ver este nivel sectorial, hay algunos conflictos y puede ser difícil. Estamos desarrollando diferentes análisis internos, análisis sectoriales, pero no tenemos ningún plan para poder publicar. Estamos esperando el momento preciso. Y de nuevo, Edison podría acomodar detalles de los diferentes sectores, así que hay un buen marco. De nuevo empezamos desde la parte superior, entonces estamos bajando desde arriba hacia abajo y por el momento estamos analizando el impacto en las industrias individuales. Ahora, por ejemplo, Corea depende de la manufactura intensiva en carbono. Así que nosotros tenemos algunos resultados interesantes. Y algún día, si es que nosotros tenemos la oportunidad, vamos a poder compartir esos resultados con ustedes y eso sería fantástico. Bien, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo y veo que las personas están ya casi cayéndose en la mesa. No sé si vamos a volver a las preguntas. Sí, con la parte de los edificios, tenemos la parte de los edificios residenciales y aquí vamos a pagar un 15% de los upgrades, para los edificios administrativos un 20% y para los edificios públicos 20%. Eso es lo que tenemos y por supuesto que vamos a poder recibir los datos del modelo de precios, cuánto eso se necesita y después tenemos que ver acá el resto. Bueno, eso tiene que ver con construir upgrades. Tengo algunos ejemplos ahí, pero cómo mejorar la parte de la eficiencia energética. También hay 3 tipos ahí de lo que podemos hacer con las paredes, con la parte de la calefacción, etcétera. I don't think it's there
in the figures. No me parece que esté ahí en la I would cifra. note on that this is really interesting. So for some countries, Esto es muy interesante. Para algunos países se asume que viene del sector privado y que se pasa a la parte de los consumidores. Entonces tenemos algunos PLC que hacen la actualización, la mejora. yeah, that's tricky. Okay. Thanks everyone. Es difícil. We'll leave it at that. Muy bien. Back to the main Muchas room. gracias. Lo vamos a dejar así. Vamos a pasar a la sala principal y después Okay, thanks. ojalá ya nos vayamos a comer. Muchas gracias.